Mi nombre es Michael Turner. Tengo 41 años y soy ingeniero de software en Austin, Texas. Durante más de una década creí haber construido algo sólido junto a mi esposa, Lauren Turner. Ella tenía 38, era gerente de marketing en Brickwave Solutions, una startup local con buena reputación en el mundo tecnológico. Llevábamos 12 años de matrimonio. Nuestra vida no era lujosa, pero sí estable, cómoda, o al menos eso creía yo. Siempre he sido el tipo de persona que resuelve los problemas en silencio. En programación, aprendes a depurar con método, a rastrear los errores hasta su origen sin dejarte llevar por las emociones. Ese mismo enfoque fue lo que me salvó cuando todo empezó a derrumbarse. Todo comenzó con pequeños cambios a principios de 2022. Lauren empezó a trabajar horas extra con una frecuencia inusual. De repente aparecieron viajes de negocios de último minuto, conferencias de fin de semana que nadie había mencionado antes. Y empezó a repetir un nombre una y otra vez, Ethan Caldwell, el director ejecutivo de Brickwave. 45 años, casado y con 2 hijos, siempre descrito con palabras como visionario e inspirador. Al principio pensé que estaba siendo paranoico. Pero el patrón se repetía. Noches en vela en la oficina, cenas caras pagadas con la tarjeta corporativa, viajes a San Francisco y Denver con muy poca justificación laboral. No la confronté. No grité ni la acusé. Sabía que una reacción emocional solo le daría munición para pintarme como inseguro o controlador. En lugar de eso, hice lo que mejor sé hacer, observé y recopilé datos. Si disfrutas las historias de venganza fría y giros inesperados, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Hay nuevas historias inéditas cada día, cada una más intensa que la anterior. Lauren decía que los viajes eran por eventos del sector, que las cenas eran necesarias para hacer contactos. Ethan, el supuesto hombre de familia según su perfil de LinkedIn, se presentaba como un mentor y una inspiración para su equipo. Pero los números no mienten, y los reportes de gastos corporativos tampoco. Empecé a cruzar su calendario con los eventos públicos. Revisé los recibos de hotel que ella presentaba para reembolso. Noté que ciertos gastos siempre iban emparejados. Lauren y Ethan, mismas ciudades, mismos hoteles, a veces incluso habitaciones contiguas justificadas como espacios de colaboración. El coche de empresa que ella usaba tenía un registro GPS, una práctica estándar. Y las marcas de tiempo contaban una historia muy distinta a sus excusas. Recorridos nocturnos hacia barrios de lujo, horas estacionada en lugares que nada tenían que ver con clientes ni reuniones. Comprendí que esto no era solo mi matrimonio desmoronándose. Era una falta grave de ética profesional y malversación de recursos corporativos. Lauren y Ethan no solo tenían una aventura, lo hacían con dinero de la empresa, usando los viajes de negocios como fachada y exponiendo a Brickwave a serios riesgos legales. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a ser el esposo furioso haciendo un escándalo. Lo manejaría de la forma correcta, completa y metódicamente. Contacté a una abogada especializada en divorcios con protección de activos y casos de mala conducta profesional. Juntos armamos un expediente, cada informe de gasto sospechoso, cada mensaje enviado desde dispositivos corporativos, que según el reglamento de empleados de Brickwave pertenecían a la empresa, no al individuo, coincidencias en los calendarios, registros de viajes. Documentamos todo, siempre dentro de los límites legales. Inicié la separación en silencio, en el verano de 2022. Sin anuncios ni dramas públicos. Simplemente presenté los papeles y avancé con precisión quirúrgica. El divorcio se finalizó a comienzos de 2023. Lauren quedó sorprendida con la cantidad de pruebas que tenía. Su abogada le aconsejó no pelearlo. Ethan, por supuesto, guardó silencio durante todo el proceso, cuidando su reputación y su puesto en Brickwave. Pero yo no había terminado. Ni de lejos. Después del divorcio, tuve que decidir qué hacer. Podía pasar años lamentándome, reviviendo la traición, dejando que la amargura me consumiera. Pero no soy ese tipo de hombre. En lugar de eso, canalicé toda mi energía en construir algo nuevo.
Fundé una startup centrada en soluciones de automatización para pequeñas y medianas empresas. Era una idea que llevaba tiempo rondándome la cabeza, algo que incluso había comentado con Lauren cuando aún hablábamos del futuro. Irónicamente, ella siempre la había rechazado por considerarla demasiado arriesgada y poco ambiciosa. Prefería el prestigio de trabajar para una empresa con un CEO carismático. Comencé en marzo de 2023, a pequeña escala, solo yo y 2 colegas trabajando desde un espacio compartido en el centro de Austin. La llamamos Apex Automation. Nuestro primer producto fue un sistema de gestión de flujos de trabajo que se integraba con el software empresarial existente, cubriendo un vacío real en el mercado. El primer año fue brutal, jornadas de 18 horas, viviendo de ahorros y comiendo ramen instantáneo más veces de las que quiero admitir. Pero éramos ágiles, enfocados y, lo más importante, entendíamos los problemas reales de nuestros clientes. No buscábamos métricas de vanidad ni inversores impresionados por palabras de moda. Construíamos soluciones que funcionaban. Para finales de 2023 teníamos 12 clientes y alcanzamos el punto de equilibrio. A comienzos de 2024 ya eran 40 clientes, 6 nuevos empleados y una primera ronda de inversión semilla de $700.000 de una firma de capital de riesgo en Dallas, a cambio del 15% de la empresa. Me mantuve concentrado en el crecimiento. No hablé mal de Lauren ni de Ethan en la comunidad tecnológica de Austin, aunque el rumor de nuestro divorcio se había esparcido. Cuando alguien preguntaba, solo decía que habíamos tomado caminos distintos. La profesionalidad no cuesta nada y rinde mucho. Mientras tanto, seguí observando a Brickwave Solutions de lejos. No por obsesión, sino porque en el mundo tecnológico de Austin las noticias corren rápido. Y lo que escuchaba no era bueno. La empresa había crecido demasiado rápido, sin bases sólidas. Ethan se preocupaba más por aparecer en podcasts de negocios y dar charlas tipo TED que por dirigir la compañía. La retención de clientes caía. Varios empleados clave se habían marchado por falta de liderazgo y dirección clara. Había rumores de irregularidades financieras, nada comprobado, pero suficiente para inquietar a los inversores. Brickwave había quemado 2 rondas de financiación sin alcanzar los objetivos prometidos. A mediados de 2024, estaban tambaleándose. Lauren, según oí, seguía allí, defendiendo a Ethan, creyendo aún en su visión. Me pregunté si era consciente del precipicio en el que estaba. No le deseaba el fracaso, pero tampoco sentía ninguna obligación de advertirla. Ella había hecho sus elecciones. Ahora debía vivir con ellas. Mientras tanto, Apex Automation prosperaba. Cerramos un contrato importante con una red regional de hospitales para automatizar sus procesos administrativos. Ese solo acuerdo valía $900.000 por 3 años. Validó todo lo que habíamos construido y nos abrió puertas a nuevas oportunidades. Nos mudamos a una oficina real, un almacén reformado en East Austin, con paredes de ladrillo visto y mucha luz natural. Contratamos un equipo de ventas, sumamos una directora financiera y comenzamos a explorar adquisiciones para expandir nuestros servicios. Fue entonces cuando el nombre de Brickwave volvió a cruzarse en mi camino. Septiembre de 2024. Mi CFO, Patricia Odms, una mujer aguda de unos 50 años con 2 décadas de experiencia en finanzas tecnológicas, entró en mi oficina con una carpeta en la mano. Michael, necesito que veas algo, dijo, sentándose frente a mí. Levanté la vista de mi portátil. ¿Qué pasa? Hay una empresa buscando comprador o un socio para una fusión. Están en problemas, quemando efectivo, perdiendo clientes, pero tienen propiedad intelectual interesante y una cartera de clientes que encajaría bien con la nuestra. ¿Quiénes son? Pregunté. Ella deslizó la carpeta por el escritorio. Brickwave Solutions. Me quedé mirando el nombre en la portada. Durante unos segundos no dije nada. Patricia conocía parte de mi historia. Sabía del divorcio, aunque no todos los detalles. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Abrí la carpeta y empecé a leer los estados financieros.
El panorama era peor de lo que imaginaba. La empresa sangraba dinero, había incumplido un préstamo y estaba a unos 90 días de la insolvencia. Su lista de clientes era decente, aunque decreciente. Sus activos tecnológicos estaban obsoletos, pero podían recuperarse. Esto es un desastre, dije. Lo es, asintió Patricia. Pero es un desastre que podríamos limpiar. El precio sería bajo, probablemente alrededor de $1,500,000 por toda la empresa. Podríamos reestructurar, integrar sus clientes en nuestra plataforma y liquidar lo que no necesitemos. Las estimaciones conservadoras hablan de recuperar entre 3 y 4 millones en 18 meses. Cerré la carpeta y la miré. ¿Me estás diciendo que es una buena decisión de negocio? Te estoy diciendo que es una decisión que vale la pena considerar, respondió. Pero entenderé si decides no hacerlo por razones personales. Me quedé pensativo. ¿Era esto venganza o solo negocios? ¿Importaba? Agenda una reunión con su junta directiva, dije al fin. Quiero ver si realmente están dispuestos a vender. Patricia asintió y se levantó. Haré las llamadas. Cuando se fue, me quedé solo en mi oficina, mirando el horizonte de Austin. Habían pasado más de 2 años y medio desde que descubrí que mi esposa me engañaba con su jefe. Y ahora tenía la posibilidad de comprar la empresa de ese jefe. La vida tiene un extraño sentido del humor. El proceso de auditoría duró 6 semanas. Mi equipo revisó cada documento, contrato y línea de código que Brickwave había producido. Lo que encontramos confirmó todo lo que sospechaba, y aún más. Los problemas iban mucho más allá de la mala gestión. Había graves violaciones de cumplimiento, informes de gastos que no coincidían con los recibos, tarjetas corporativas usadas para compras personales y enterradas en los archivos de recursos humanos, múltiples quejas por relaciones inapropiadas en el trabajo que habían sido ignoradas o encubiertas. Un documento en particular me llamó la atención, una auditoría interna de finales de 2022, realizada por el anterior director financiero antes de renunciar. El informe señalaba varios casos de uso indebido de recursos de la empresa durante ese año, mencionando específicamente viajes y reembolsos cuestionables relacionados con altos cargos. Los nombres aparecían claramente: Ethan Caldwell y Lauren Turner. El informe recomendaba acciones inmediatas y refuerzo de las políticas internas. En lugar de eso, lo archivaron y el CFO abandonó la compañía 3 meses después, a inicios de 2023. Hice copias de todo y pedí a nuestro equipo legal que lo revisara a fondo. Esto es una mina de oro legal, dijo nuestro abogado, David Greenberg. Si adquieres la empresa, heredas estos problemas a menos que los manejes correctamente desde el primer día. ¿Qué recomiendas? Pregunté. Limpia la casa, respondió sin rodeos. Cualquiera involucrado en estas violaciones debe irse, y todo debe quedar documentado como despido por causa justificada. Así proteges a la empresa y a ti mismo de futuras demandas. Asentí. Hagámoslo todo por el libro, documentado, justificado y completamente legal. Las negociaciones avanzaron. La junta de Brickwave estaba desesperada. Ya habían perdido a 2 compradores potenciales después de revisar los números. Ofrecimos $1,400,000, muy por debajo de su precio inicial, pero éramos la única oferta seria sobre la mesa. La aceptaron. La adquisición se estructuró como una compra de activos, lo que nos permitía elegir qué conservar y qué dejar atrás. Nos quedamos con los contratos de clientes, la propiedad intelectual y el alquiler de la oficina. No queríamos ni la deuda ni las responsabilidades pasadas. Durante todo el proceso, nunca hablé directamente con Ethan ni con Lauren. Toda la comunicación se manejó a través de los abogados y de la junta directiva. Estoy seguro de que sabían quién estaba comprando la empresa, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Ethan, como director ejecutivo, incluso tuvo que votar a favor de la venta para salvar su propia participación en la compañía. La ironía no se me escapó. El acuerdo se cerró el 20 de diciembre de 2024.
En el momento en que se firmaron los documentos y se confirmó la transferencia bancaria, Brictwave Solutions dejó de existir como entidad independiente. Pasó a ser una subsidiaria propiedad total de Apex Automation. Había programado una reunión general en las oficinas de Brictwave para las 9 de la mañana del 6 de enero de 2025, el primer día laboral después de las fiestas de Año Nuevo. Quería hablar con todos los empleados personalmente, explicarles lo que estaba ocurriendo y qué significaba para su futuro. Llegué al edificio a las 8:30. Me resultaba familiar. Había estado allí antes, en eventos del sector, cuando Lauren y yo aún estábamos casados. Entrar por esas puertas como el nuevo dueño se sentía surrealista. Patricia ya estaba allí junto a David Greenberg y nuestra directora de recursos humanos, Sandra Miss. Nos instalamos en la sala principal de conferencias. Exactamente a las 9 en punto, los empleados comenzaron a entrar. Eran unos 30 en total, visiblemente nerviosos e inseguros por lo que se avecinaba. Entre ellos estaban Ethan y Lauren. Los vi en cuanto cruzaron la puerta. El rostro de Ethan se puso pálido al verme al frente de la sala. La expresión de Lauren era más difícil de leer, una mezcla entre sorpresa y desafío. Manteniendo mi rostro neutro, esperé a que todos tomaran asiento. Buenos días, comencé. Para quienes no me conocen, mi nombre es Michael Turner. Soy el fundador y director ejecutivo de Apex Automation, que desde el mes pasado es el nuevo propietario de esta empresa. Sé que las adquisiciones generan incertidumbre, así que quiero ser directo con ustedes respecto a lo que va a pasar. Hice una pausa, observando el salón. La mayoría me escuchaba con atención, algunos lanzaban miradas nerviosas hacia Ethan. Primero, las buenas noticias. No vamos a cerrar esta operación. Valoramos el trabajo que han hecho y los clientes que atienden. La mayoría conservará su empleo, y durante los próximos días hablaremos con cada uno sobre su puesto y la transición. Vi el alivio reflejado en varios rostros. Sin embargo, continué, también detectamos graves violaciones de cumplimiento y de política interna durante nuestro proceso de auditoría. Estas faltas incluyen uso indebido de recursos corporativos, reportes falsos de gastos y la falta de los estándares profesionales mínimos exigidos en cualquier entorno laboral. El ambiente se tensó al instante. A partir de esta mañana, varios empleados serán despedidos por causa justificada, basándonos en esas violaciones documentadas. No son despidos por recorte, son terminaciones por mala conducta. Nuestra directora de recursos humanos se reunirá individualmente con las personas afectadas. Asentí hacia Sandra, quien se levantó sosteniendo varias carpetas. Ethan Caldwell y Lauren Turner, por favor acompáñenme, dijo con voz calmada. El salón se llenó de murmullos. Ethan se levantó lentamente, con el rostro enrojecido. Esto es absurdo. Ustedes no pueden. Señor Caldwell, lo interrumpió David Greenberg, dando un paso al frente. Usted firmó un manual de empleado que prohíbe expresamente el uso de recursos corporativos para fines personales. Tenemos evidencia documentada de múltiples violaciones desde el año 2022. Su despido es efectivo de inmediato y recibirá la indemnización estipulada en su contrato, la cual es más que generosa dadas las circunstancias. Lauren me miraba fijamente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No vi ira ni arrepentimiento, solo una comprensión repentina de cómo las tornas se habían invertido por completo. Michael, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar en privado? No, respondí sin titubear. No hay nada que discutir. Todo se ha manejado por los canales legales correspondientes. Sandra te explicará tu paquete de indemnización y los términos de tu salida. Lauren abrió la boca para decir algo más, pero Sandra le indicó la puerta. Por favor, resolvamos esto en privado, dijo. Ethan y Lauren salieron de la sala acompañados por Sandra y David. El resto de los empleados permaneció en silencio absoluto. Esperé a que la puerta se cerrara. Sé que ha sido incómodo presenciar eso, dije finalmente, pero quiero dejar algo claro.
Esta empresa no fracasó por malas ideas ni por malos productos, sino por mala dirección y mal juicio. A partir de ahora, vamos a dirigir esto de otra forma, con profesionalismo, ética y transparencia. Pasé los siguientes 30 minutos explicando el plan de transición, respondiendo preguntas y tranquilizando a la gente sobre sus puestos. Al terminar, el ambiente había cambiado, del miedo a una esperanza cautelosa. Cuando todos salieron, me quedé solo unos segundos en la sala de conferencias. Patricia regresó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Lo pensé un momento. Satisfecho, respondí por fin. No feliz, no vengativo, solo satisfecho de que las cosas terminaran como debían. Ella asintió. «Me parece justo. Tenemos mucho trabajo por delante». Entonces, manos a la obra, dije. La integración de Brick2AB en Apex Automation tomó 4 meses. Conservamos a 22 de los 30 empleados originales. El resto renunció voluntariamente o fue despedido durante la reestructuración. Migramos todos los clientes a nuestra plataforma, consolidamos las operaciones y cerramos la vieja oficina, trasladando a todos a nuestra sede principal. Las proyecciones financieras de Patricia resultaron ser conservadoras. En 6 meses habíamos recuperado el costo de adquisición y los ingresos aumentaban gracias a la base de clientes ampliada. Para septiembre de 2025, la empresa combinada estaba valorada en aproximadamente $10 millones, más de 7 veces lo que habíamos pagado por Brick2AB. Nunca volví a ver ni a saber de Lauren después de aquel día de enero. A través de conocidos supe que había dejado Austin, mudándose a Denver para trabajar en una agencia de marketing. Un nuevo comienzo, supongo. No le deseé mal, pero tampoco sentí necesidad de contactarla. El caso de Ethan fue más público. Intentó reinventarse como consultor de startups, presentando la venta de Brick2AB como una salida exitosa, cuando en realidad había sido una casi bancarrota. Pero la comunidad tecnológica de Austin es más pequeña de lo que la gente cree, y la verdad siempre termina saliendo. Lo último que supe fue que se mudó a Phoenix, trabajando en ventas para otra empresa. Un paso muy grande hacia abajo. Por mi parte, seguí centrado en convertir Apex Automation en algo duradero. No buscábamos convertirnos en un unicornio ni salir en titulares. Nuestro enfoque era el crecimiento sostenible, tratar bien a los empleados y resolver los problemas reales de los clientes. En marzo de 2025 empecé a salir con alguien. Se llamaba Rachel Hoffman, abogada defensora pública, a quien conocí por medio de un amigo. Tenía 36 años, era inteligente, divertida y no tenía ninguna relación con el mundo tecnológico. Eso resultó refrescante. Ella conocía mi pasado. Fui sincero desde el principio, pero no me juzgó por ello. ¿Así que compraste la empresa de tu exesposa y la despediste?, me preguntó con una ligera sonrisa en nuestra tercera cita. Técnicamente, adquirí una empresa en quiebra que casualmente empleaba a mi exesposa y la despedí por violaciones documentadas de las políticas internas, le corregí. Ella soltó una risa. Esa es una forma muy específica de decirlo. La redactó mi abogado, admití. Me gusta, respondió. Clara, profesional, sin drama. Ese es el objetivo, le dije. Para el verano, Rachel y yo ya éramos una pareja seria. A comienzos del otoño se mudó conmigo a mi casa en el vecindario de Travis Heights. No fue algo planeado ni apresurado, simplemente se sintió correcto, natural, basado en la honestidad y el respeto mutuo, no en la rutina ni en la comodidad. Una tarde de mediados de septiembre estábamos en la terraza trasera, viendo el atardecer sobre el horizonte de Austin. Rachel leía un libro y yo revisaba correos en el portátil, algo que, lo admito, hago demasiado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, cerrando el libro. Claro. ¿Alguna vez piensas en lo que pasó con Lauren y todo aquello? Cerré el portátil y lo pensé. A veces, respondí con honestidad. No tanto como antes. Cuando todo ocurrió, pensaba en ello constantemente. Cada decisión parecía estar conectada a eso, pero con el tiempo,
Se volvió simplemente parte de mi historia. Algo que pasó, no algo que me define. ¿Sientes que obtuviste venganza? Preguntó. Reflexioné un momento. No creo haber buscado venganza, dije. Busqué protegerme y reconstruir mi vida. El hecho de que Lauren y Ethan enfrentaran las consecuencias de sus actos no fue algo que planeara para herirlos. Fue simplemente el resultado natural de sus propias decisiones. Pero elegiste comprar esa empresa, señaló Rachel. Podías haberte alejado. Pude hacerlo, asentí. Pero era una buena decisión de negocios. Patricia hizo los cálculos. Tenía sentido financiero. El aspecto personal fue solo un bono adicional. ¿Un bono? Repitió sonriendo. Bueno, quizá más que un bono, admití. Tal vez fue satisfactorio firmar esos despidos. Tal vez se sintió bien salir de ese edificio sabiendo que había salido adelante. Pero no hice nada ilegal ni inmoral. Simplemente dejé que sus propios errores los alcanzaran. Rachel asintió. Creo que eso es justo. Jugaste bien tus cartas. Jugué de la única forma que sé, metódicamente, con paciencia, siguiendo las reglas. Ella volvió a tomar su libro, pero se detuvo antes de abrirlo. Por lo que vale, creo que lo manejaste mejor que la mayoría. Muchos habrían hecho un escándalo, quemado puentes, hecho algo impulsivo. Eso habría sido más fácil en el momento, dije, pero mucho más caro a largo plazo. Mirando atrás, más de 3 años después de descubrir la infidelidad, puedo ver cuánto ha cambiado todo. Dirijo una empresa con 60 empleados y una facturación anual cercana a $12 millones. Estoy en una relación sana con alguien que me reta y me apoya por igual. He reconstruido mi vida por completo. La lección que aprendí no fue sobre venganza, sino sobre control. Cuando alguien te traiciona o te hiere, tienes una elección: reaccionar con rabia y empeorar las cosas, o dar un paso atrás, analizar la situación y responder con estrategia. Yo elegí la estrategia. Elegí la documentación sobre la confrontación. Elegí construir algo nuevo en lugar de lamentarme por lo perdido. Y cuando llegó la oportunidad de cerrar definitivamente ese capítulo, estaba preparado. No porque hubiera planeado vengarme, sino porque había construido una base sólida para cualquier cosa que viniera después. ¿Disfruté despedir a Lauren y a Ethan? No mentiré, hubo cierta satisfacción en ello. Pero la verdadera victoria no fue firmar esas cartas. La verdadera victoria fue construir Apex Automation desde cero hasta convertirla en algo valioso. La verdadera victoria fue demostrarme que podía empezar de nuevo y triunfar. Ethan y Lauren tomaron sus decisiones. Eligieron la emoción momentánea sobre la estabilidad a largo plazo. Violaron la ética profesional por placer personal. Y cuando las consecuencias los alcanzaron, no tenían a quien culpar más que a sí mismos. Yo no los destruí. No hizo falta. Se destruyeron solos. Yo simplemente estuve allí para firmar el papeleo cuando todo se vino abajo. Eso no es venganza. Es rendición de cuentas. Y a veces, la mejor respuesta ante la traición no es la confrontación ni el drama. Es el silencio, la estrategia y la paciencia de dejar que el tiempo te dé la razón. Soy Michael Turner. Tengo 41 años, dirijo una empresa tecnológica exitosa en Austin, Texas. Estoy en una buena relación, duermo bien por las noches y nunca me he arrepentido de haber tomado el camino correcto, incluso cuando ese camino me llevó de vuelta a las mismas personas que intentaron destruirme. Esa es mi historia. Así fue como lo enfrenté. Y lo haría exactamente igual otra vez. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta al vídeo y deja un comentario contándome qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir las próximas historias como esta. Gracias por vernos, y nos vemos en la siguiente.